¿Qué tal? Buenas noches. El Museo Nacional de la Estampa agradece su participación y les da la cordial bienvenida al conversatorio Gráfica Migrante, que se realiza en el marco de la exposición Polinización, José Hugo Sánchez y del programa Noche de Museos. En esta ocasión nos acompañan la escritora Laura Restrepo, José Hugo Sánchez, artista gráfico, autor de la muestra Polinización, el artista gráfico Demián Flores, Arturo Rodríguez, coleccionista de arte, y José Manuel Springer, crítico de arte, curador de esta muestra y moderador de este conversatorio. Antes de comenzar, daré lectura a una breve semblanza de cada uno de nuestros invitados. Si les parece bien, comenzaré con Laura Restrepo. Laura Restrepo es escritora colombiana. Estudió Filosofía y Letras y Ciencias Políticas. Ha sido profesora de literatura en las Universidades Nacional y del Rosario de Bogotá y profesora at large de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Tiene años de trabajo periodístico en medios latinoamericanos y españoles. Ha combinado compromiso político y trabajo literario. Su libro autobiográfico Demasiados héroes del año 2009 relata su militancia antidictatorial en la Argentina de los años 70. Su papel como negociadora de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano es el tema de Historia de un entusiasmo de 1986. Es autora de una docena de novelas, algunas traducidas a 30 idiomas, entre ellas Delirio, del 2004, por la cual obtuvo el premio Alfaguara, el premio Grinzane Cavour en Italia, el France Culture a la mejor novela extranjera y una beca de la Guggenheim Foundation. Entre las más recientes está Hot Sur del 2012, cuyo tema es la vida de 3 mujeres indocumentadas en Estados Unidos. En 2016 publicó Pecado y Los Divinos en 2017. En la multitud errante aborda el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia y en los últimos años ha colaborado con Médicos Sin Fronteras, haciendo reportajes sobre migración en Yemen, Somalia, Etiopía, la India, Grecia y Colombia. Actualmente vive en Barcelona. Nos da mucho gusto tenerla aquí. Muchas gracias, bienvenida. Sigo con José Hugo Sánchez. Nació en Ciudad Obregón, Sonora. Estudió artes visuales y animación en la Universidad Estatal de San Diego y el Colegio Southwestern en California. A lo largo de su carrera ha tenido diferentes becas y residencias artísticas, como la Beca México-Americana de la Fundación Cultural para Artistas Mexicanos en el Estudio de Arte de Vermont, en la disciplina de grabado, la beca del Fondo Estatal de las Artes de Baja California y la residencia para artistas en el Instituto de Arte de San Diego. Es fundador y maestro de arte en el Centro Pedagógico de las Artes La Huella en Tijuana desde 1997. Entre sus proyectos realizados cuenta con memorias grabadas, códigos bilaterales, grabados indocumentados, sendero escultórico y polinización, entre otros. Sus trabajos de gráfica, escultura, dibujo, pintura e instalaciones se han exhibido en varias galerías nacionales e internacionales. Ha recibido premios como la Bienal de Baja California, la Bienal del Noroeste, la Bienal Nacional Miradas y el Segundo Salón Internacional de Estandartes. A nivel internacional está en el Salón de Estandartes en la Universidad de Iowa y Joven Estampa Latinoamericana en La Habana, Cuba. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Sigo con Demián Flores Cortés. Él nació en Juchitán, Oaxaca. Es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica. Es fundador del Centro Cultural La Curtiduría AC y del Taller Gráfica Actual de Oaxaca. Vive y trabaja en la Ciudad de México y Oaxaca. Bienvenido, Demián, muchas gracias por estar con nosotros. José Manuel Springer. José Manuel es crítico de arte, periodista cultural, curador y profesor de historia y teoría del arte en La Esmeralda. Ha realizado varias exposiciones con varios artistas de Tijuana sobre temas de la frontera y la migración. En 2014 realizó la exposición Fronteridad en la Universidad Politécnica de Valencia, España. En 2019 curó la exposición Territorios de la Memoria para el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.
Muchas gracias también, José Manuel, y bienvenido a este conversatorio. Arturo Rodríguez, él nació en Tijuana, Baja California. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad CETIS de Tijuana. Su pasión por las artes y el coleccionismo lo llevó a fundar en 2005 la galería que actualmente lleva por nombre La Caja Arte y Cultura. Apoya a la comunidad a través de Artes Sin Fronteras AC. Actualmente es consejero del San Diego Art Institute y miembro del comité de selección de San Diego Art Prize, ambos en el estado de California, Estados Unidos. Debido a su trayectoria y aportaciones comunitarias en Tijuana, fue nombrado Hombre del Año, en 2015 y en el mismo año Hombre de la Cultura. El trabajo que realiza a través de su galería de arte vincula las fronteras de México y Estados Unidos, pues opina que Tijuana es casa de inmigrantes y los artistas son parte de ello. Pues bienvenidos a todos, muchas gracias y le cedo la palabra a José Hugo Sánchez. Muchas gracias. Bueno, cuando hablo de la gráfica migrante o de la biográfica, me refiero a muchos aspectos que enfatizo en la polinización, en esta obra que está allá en el museo, en La Abeja, que de alguna manera encuerpa todas estas situaciones de una manera polifórmica, de muchas voces. Es un constructo al mismo tiempo que recorre situaciones desde los ataques en la Casa Blanca, el 6 de junio, el Black Lives Matter, ¿no? La vida africana o negra importa, la muerte de George Floyd, la muerte de Breonna, afroamericanos que fueron asesinados por la policía estatal de San Diego, el llamado impeachment o proceso de destitución que le hacen a Trump, también la detención de mixtecos en la zona de Fresno por el Departamento del Homeland Security, llamada La Migra, donde deporta a 250 mixtecos, los separa de sus hijos y los instalan a los niños, a 500 niños en centros de detención, que literalmente son jaulas, aquí en la garita de San Diego. Entonces, hablar sobre todas estas situaciones, inmediatamente estamos hablando de derechos humanos, inmediatamente estamos hablando del otro, inmediatamente estamos hablando de qué pasa con este pedazo de humanidad que somos, no solamente entre Tijuana o Guatemala o Siria o Palestina, sino a este ser global, ¿qué le está pasando? Podemos intentar detener esto, lentificarlo, evitarlo mediante dispositivos inmunitarios, iguales o contrarios a aquellos que son activados por el sistema mismo que los hace, ponerlos a ellos de responsables por esta decadencia, o por el contrario, impulsar la consumación provocando su autodestrucción y levantar nuevas barreras ante el contagio, o bien utilizarlo como medio de desilusión del viejo equilibrio orgánico para hacer una nueva configuración de la vida, o bien trazar líneas de separación aún más marcadas entre sectores de clase, raza y género, hasta el punto de condicionar el desarrollo biológico de unos o la reducción violenta de otros, o bien buscar precisamente en su diferencia la energía productiva de un crecimiento común. Cuando yo me acerco a estos temas y hablo de comunidad, yo quiero verla desde otro lado. Yo no quiero ver a la comunidad de la igualdad, no quiero verla de lo que ya conocemos, no quiero verla desde sus lados que son diferentes. Si yo me acerco a la comunidad y hablo de sus lados que las identifica, por ejemplo, no sé, religión, bandera, instituciones, en lugar de cambiar los procesos, voy a expanderlos y voy a seguir en lo mismo. Y bueno, y si yo me acerco a estas comunidades desde el lado de la igualdad, desde el lado de la comunidad, donde se identifican por patrones que los acercan, siento que no trabajo la diferencia. Yo siento que somos una comunidad, ¿verdad? Humana. Sí, lo somos una comunidad humana, pero al mismo tiempo somos una comunidad humana diferente. Entonces, en la diferencia es en lo que yo creo que hay que trabajar, porque muchas veces no queremos trabajar lo propio, no queremos exponerlo, como alguien decía,
no queremos, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? No quiero abrir, no quiero exponerlo, no quiero hablarlo, pero sí ver al otro, ¿no? Sí criticar al otro, sí enjuiciar al otro, o sí cerrarle la puerta al otro. ¿Y cuál es el otro? Pues el que es diferente a mí. El negro, el migrante, los niños, las mujeres. Entonces yo digo, o ellos están fuera, los migrantes están fuera o adentro. Las mujeres están fuera o adentro. Los niños están fuera o adentro. No, están adentro, pero son también nuestra diferencia y en ella tenemos que trabajar las diferencias que están ahí, ¿no? Que no son iguales a mí y que si las hablo pueden ser que me incomoden, ¿no? Me están tocando la puerta, quieren entrar, a veces entran por debajo, ¿no? Y me están diciendo, oye, aquí estoy, soy parte de ti, soy lo que te completa. Entonces yo creo que en este momento como humanidad a nivel global sí es importante que trabajemos no en las cosas similares, no en lo que ya sabemos, porque ¿qué acaso tiene trabajar en lo que ya sabemos si ya lo sabemos? Hay que trabajar en la diferencia, ¿no? Yo creo que en esta cosa de la polinización, la abeja en reversa, ¿verdad? Lo que es la inmunización de un mal, de un piojo, de una bacteria, un virus que chupa la sangre, la escupe y envenena, ¿verdad? Y transmite este virus que al mismo tiempo inmuniza. Bueno, la abeja al revés. La abeja quiero que polinice y que al mismo tiempo en esa polinización despierte la vida, cree vida, ¿no? No sé, hablar desde muchos ángulos, desde muchos dispositivos, la migración se puede hablar, ¿no? Yo creo en la migración que hay un potencial de la humanidad que está ahí, que no le hemos abierto la puerta por conveniencia, porque nos incomoda, pero está ahí, está presente, y se explica desde muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué la gente migra de un lugar a otro? Bueno, por condiciones sociales, de vida, de sobrevivencia, de problemas ecológicos, del calentamiento global, de muchos aspectos, pero en ese no estamos exentos de eso, ¿no? Todos somos parte de eso, ¿no? Todos somos parte del deterioro de la humanidad, del calentamiento global, y muchas veces no nos queremos hacer responsables, no queremos tomar parte, ¿no? Entonces, yo en esto no estoy proponiendo respuestas, estoy proponiendo preguntas de reflexión, de que quiero acercarme a esta problemática social, global, humana, desde la diferencia, ¿no? De trabajar lo que me es impropio, ¿sí? Y dejar mi propiedad, despriorizarle, priorizar al otro, abrirle la puerta y ver qué podemos hacer como comunidad, cómo podemos plantearnos de otra manera, cómo podemos ser comunidad. Y es lo que plantea la polinización desde muchos aspectos, ¿no? Cuando me pongo a revisar, por ejemplo, lo que se acerca a los actos de violencia en contra de las comunidades afroamericanas, esos son mi otro, ¿no? Pero muchas veces los medios de comunicación exotizan, no nos dejan ver, nos infunden el miedo, la desconfianza, la separación, de cómo podemos crear comunidad con el otro, hacer alianzas, solidarizarnos con el otro. Hablo de esto entre Tijuana y San Diego, entre Estados Unidos y México, porque me toca vivir esa parte ahora sí que en sangre propia, ¿no? Desde la escuela donde doy clases hasta lugares de conciencia cultural, hasta los espacios abiertos, urbanos, donde se dan cita todos los días estos actos de excluir al otro, ¿no? De disolverlo, de desaparecerlo, ¿no? Como si no existiera. Como si mis dogmas fueran los únicos que deben de ser y yo tengo la verdad, por lo tanto yo sé. Entonces, si yo me quedo en los dogmas y acepto eso como una verdad, pues estoy atorado, ¿no? Estoy aprisionado, nunca voy a abrirme al otro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante quitar esos dogmas, acercarse a la problemática social, no desde las banderas, no desde los de los pasaportes o las líneas, sino desde la humanidad completa como un todo esencial que somos. También creo que es importante hablar, bueno, ¿qué sigue después de esta pandemia, no? ¿Qué hemos aprendido como cultura, como humanidad? A mí me gusta resaltar, por ejemplo, en el ataque que hicieron estas personas a la Casa Blanca, yo digo, bueno, que es una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que es muy odiada
induzca a estas personas a que ataquen el Capitolio, cuando yo digo, oye, se necesita llegar a esos grados, llegar del otro lado de la grieta para levantar a la gente y que se dé cuenta, inmunizarla, ¿no? O sea, inyectarle el mismo mal para que despierte de que tiene que participar y que algo está pasando, ¿no? No puede ser que esta espectacularización de la política, esta mediatización de la política que nos están vendiendo sea lo que es. Hoy en día vemos la radio y la televisión y vemos hablando a los demócratas y vemos hablando a los republicanos y vemos hablando a Biden y Trump y nos siguen hablando de esas peleas entre ellos, ¿no? Yo entiendo que si la política no prioriza al otro, ¿sí? Al migrante, a la mujer, a los niños, a la sociedad completa, a la clase trabajadora, entonces la política no es política. La política entonces es un negocio. Si no concientizamos a la humanidad, a la gente de que hay que salvar a las abejas, el ecosistema, no sembrar transgénicos, o sea, concientizar es como refundarnos en otra cultura, repensarnos, replantearnos en muchos sentidos, ¿no? Como dije anteriormente, no tengo las respuestas, tengo más bien preguntas y dejo la mesa abierta. Muchísimas gracias, mi querido José Hugo Sánchez, autor de esta muestra Polinización. Creo que nos queda claro tu postura respecto a estos temas como la migración y sobre todo estas realidades políticas que han estado avivando el problema, ¿no? Creo que ese es un punto que hay que discutir en nuestro posterior conversatorio. Quiero ahora darle la palabra a Laura Restrepo, ella que ha tenido también mucha experiencia con este tema de la migración. Laura, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Encantada de estar acá. Muchas gracias a Emilio, a Estela por la invitación, a José Hugo por la magnífica muestra que estamos hoy celebrando y también a ti por esta presentación que estás haciendo. Bueno, lo primero es celebrar este milagro que es el Internet. Es flojita para la tecnología, pero en medio de las distancias y del encierro de cada uno en su casa, pues esto nos permite estar juntos, lo cual es una alegría, como la película de Wim Wenders, Tan lejos, tan cerca. Aquí sería lo que está sucediendo, ¿no? Estamos tan lejos y al mismo tiempo nos ha permitido estar aquí reunidos. A través de esta pantalla pues he visto la obra de José Hugo que está expuesta. Encantada, me fascinó y me llamó muchísimo la atención que la asociación que él hace entre migración y polinización. Me puse a darle vueltas y a buscar el camino que lo había llevado a él a unir los dos conceptos, y la verdad que la cantidad de símiles son enormes. Me hizo pensar en el par de ocasiones que tuve yo la oportunidad de ir a México al santuario de las mariposas monarcas y a pensar en la palabra santuario. Es una palabra bellísima y es una palabra muy olvidada, casi borrada del diccionario ya, porque no se utiliza. Tal vez la primera vez que yo tuve conciencia de esa palabra fue muy jovencita leyendo a Víctor Hugo. Él es Quasimodo, el personaje jorobado de Víctor Hugo, quien la grita cuando entra Esmeralda a protegerse en las bóvedas de la Catedral de Notre Dame, y Quasimodo, para defenderla de los que la vienen persiguiendo, grita la palabra santuario. ¿Qué es el santuario? El santuario es el círculo de protección. Es ese refugio donde no llega el castigo, donde no llega la autoridad que persigue, donde no llegan los enemigos. Es esa puerta abierta que permite recibir al que viene huyendo del hambre, de la guerra, de las sequías, de las pestes.
En este momento, para nosotros los colombianos, es una palabra particularmente significativa, porque al gobierno colombiano, que no siempre tiene tan buenas ideas, pero la verdad hay que celebrar que acaban de declarar legal la presencia en Colombia, legalizar la presencia en Colombia de 1 millón de venezolanos, de los que vienen atravesando la frontera para refugiarse en Colombia. Entonces ya son colombianos y es el momento de depararles santuario y desearles que puedan encontrar techo, comida, una amable bienvenida, escuela, trabajo, y que los colombianos sepan acogerlos como los hermanos que son, dado que muchas veces también pasa al contrario, y son los colombianos los que tenemos que refugiarnos en Venezuela o en México, como tantas veces, como también he sido yo parte del éxodo, el gran éxodo de colombianos por la violencia del país, y tuve pues la enorme fortuna de ser acogida en México, donde viví muchos años y donde me brindaron todo eso: techo, trabajo, amor, escuela para mi hijo. Así que es una gran masa, la de los migrantes de toda suerte y de todos colores, los que vamos girando por el mundo, porque el hecho clave acá es recalcar que el sedentarismo, pese a que parece la marca de nuestra cultura, es en realidad lo accidental, cuando lo predominante en este planeta desde el principio de los tiempos ha sido la migración, lo que se mueve. Este es un planeta en el camino. Por eso lo que José Hugo llama el otro es lo predominante, aunque quieran hacerlo parecer como lo marginal. He tratado con mi obra de acompañar a los migrantes, a los desplazados de la violencia, donde he podido. Colombia es un país con un desplazamiento interno brutal. Recuerdo como imagen muy nítida en la ciudad de Barrancabermeja, que es nuestra ciudad petrolera, en la mitad de la selva, donde me alojaron en una de las casitas, en las goteras de la ciudad, donde llegaban por las noches oleadas de desplazados de la violencia, y recuerdo a las 4 de la mañana ser despertada por el martillar de tablas, martillar de cartones, de todos los desplazados que venían llegando a armar sus casas, y en la medida en que las iban haciendo más y más arriba de la montaña, sonaba más lejano el martillar y más etérea la construcción de sus viviendas, que serían como el techo que iban a tener en esa estancia absolutamente provisional, porque hasta donde estaban, tarde o temprano llegaría también la guerra, los buscarían también sus enemigos y tendrían que emprender una nueva trayectoria de ese viaje que en realidad no termina nunca. No termina nunca, a menos de que de verdad la humanidad logre abrir todas las puertas a los desplazados, a los migrantes, a los viajeros, como decía José Hugo, a los niños, a los enfermos, a las mujeres, a los negros, a los morenos, a todos los que no tengan no hayan conseguido en esta humanidad ese derecho a ser ciudadanos de primera. En México tuve la oportunidad de visitar varias veces Tijuana. Yo pienso que el mundo tiene ciertos ombligos donde la energía se da con una gran intensidad. Yo pienso que Barrancabermeja, la ciudad colombiana que mencionaba antes, es uno de esos ombligos del mundo. El petróleo siempre atrae la guerra, y en Barrancabermeja está la
principal refinería colombiana y por tanto la guerra ahí se da con una intensidad brutal. Tijuana es otro de esos ombligos del mundo, a mí no me cabe duda. Por eso toda la vida cultural de esa ciudad es tan desbordante, porque está en el filo, en el punto de quiebre, de alguna manera el final del camino y al mismo tiempo el inicio de otra. Tijuana aguanta, como seguramente sucede, como podía suceder en Berlín con el muro, como sucede en Gaza, en Hebrón, con la muralla que divide a Palestina, divide el embate contra todos los que quieren poner muros, cerrar puertas, frenar, dividir a la humanidad entre los que pertenecen, los que tienen, los que defienden lo que tienen y los que no tienen nada y a quienes no se les permite pasar. Siendo este problema del desplazamiento forzado y de la migración por hambre, por guerra, por sequías, siendo el principal de los problemas, de los dramas humanitarios del planeta. También hay que recalcar que no solamente un drama, no son solamente víctimas, aunque desde luego también lo son, pero también cada uno de estos migrantes, ellos y ellas, son grandes aventureros, gente con un coraje enorme y con una voluntad de abrirse horizontes, de buscar un lugar donde la vida sea posible, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, la energía que tiene ese fenómeno de la migración. En Tijuana me presentaron a unos muchachos que se me quedaron grabados para siempre porque vivían del lado mexicano, pero agarraban una pelota de fútbol y se pasaban por un agujero de topo, se pasaban hacia el lado norteamericano para jugar allá un partidito de fútbol. Me parecía tan encantador y ya al anochecer volvían a agarrar su balón de fútbol y se devolvían ya para dormir en su casa del lado mexicano. Era encantador retar toda esa furia de los Minutemen, de las patrullas, de los asesinos, de los Proud Boys, toda esa saña tan espantosa con que lo mira el supremacismo blanco y retarlo juguetonamente, ir a jugar allá para desafiarlos y después devolverse, darse el lujo de atravesar el famoso muro que afortunadamente se le interrumpió a este personaje tan repugnante que es Trump. Esperemos que Biden se dé una política menos nefasta. No tengo yo mayor confianza en los demócratas tampoco, pero pues por lo menos menos atroz. Pero me encantaba esos muchachos que les preguntaba yo, ¿y cuántas veces lo han hecho? No tenían la cuenta, mejor dicho, lo hacían cada vez que se les daba la gana. Me parecía tan encantador, me parecía como un himno a la vida que pudieran hacerlo de esa manera. También otro de esos ombligos del mundo que he tenido yo la oportunidad de conocer es en Yemen, el puerto de Adén. El puerto de Adén está abajo en el sur de Yemen, sobre el Golfo de Adén, y al otro lado está Somalia, y al otro lado está el África entera, el Cuerno de África. Y pararse en la orilla del Golfo de Adén es empezar a ver el Cuerno de África que va subiendo entero. Son miles y miles, básicamente mujeres con sus niños, los que vienen en las famosas pateras, y viendo a esas mujeres que muchas saben que quedarán por el camino, lo que les espera si logran cruzar el estrecho es atroz porque se echarán a andar en las circunstancias más duras por ese desierto absoluto y devorador que es el desierto del Yemen. Pero ya saben que muchas quedarán por el camino, saben que muchas tendrán que enterrar a sus hijos. Y sin embargo, la constatación que yo tuve ahí, en medio de esa masa de multitud, esa multitud errante, es que la decisión está tomada. Nada las va a echar para atrás. Y que sepan los que quieren poner muros y cerrar puertas, esas mujeres van a llegar
van a llegar, tarde o temprano van a llegar a los lugares donde van a buscar una vida posible. Así que más vale que la humanidad vaya sabiendo que quien se encierra para defenderse de los demás es quien pierde, es que quien se cierra los propios caminos. Serán las culturas que se ahoguen en ese desprecio por el otro y en esa autovaloración tan desmedida de sí mismo y de sus propios valores. En esto que decía de que no nos podemos confundir, el sedentarismo es reciente en la historia de la humanidad. La gran trayectoria del ser humano es el desplazamiento, es un planeta en el camino. Y eso tiene que ver también con lo que decía José Hugo de la labor de la abeja como polinizadora, porque yo estoy convencida de que el desplazamiento forzado, las grandes migraciones, son un fenómeno importantísimo en términos fundacionales, son fundadoras de nueva cultura. Toman la cultura del lugar donde vienen y la trasplantan a otro lugar haciendo unas mezclas fenomenales, que es lo que han hecho de un lugar como los Estados Unidos, el lugar maravilloso que es cuando se asume a sí mismo como una mezcla de todas las razas y de todas las nacionalidades, y cuando no le da por excluir algunas. Las grandes gestas de la humanidad, las grandes epopeyas, son gestas fundacionales de migración. Fíjense que los héroes de esas gestas son en general grandes desplazados. Para mencionar uno, Eneas, de la Eneida. Eneas parte de una Troya destruida por la guerra, arranca con su hijo de la mano, con su padre en hombros, su padre enfermo en hombros, y pasa por todos los desastres y las penurias y las hambrunas del éxodo para llegar a Roma y fundar a Roma. O sea, la migración como fenómeno fundacional. Otro tanto pasa con otro de los grandes mitos de la humanidad, que es el de Moisés, que parte con todo su pueblo y atraviesa el desierto buscando una tierra prometida, a la cual nunca llegará porque muere antes de llegar a la tierra prometida. Hay un bello libro que se llama el libro del Grial, que dice que al migrante por el camino le esperan tanto terrores como milagros, las dos cosas. Y hay una frase muy bonita de Steinbeck, a ver si la encuentro por aquí, de John Steinbeck, que dice: a la gente que anda huyendo del terror le suceden cosas extrañas, algunas crueles y otras que les vuelven a encender la fe. Terrores y milagros, milagros como los que conoció Moisés con su pueblo cuando golpeó una roca y permitió que brotara agua con la cual calmó la sed de su pueblo, o permitió que bajara maná para alimentar a su pueblo. Otro gran migrante en otro mito de la humanidad es Santiago el apóstol, que hace un recorrido por una terrenal Vía Láctea en busca de la estrella y llega a Santiago de Compostela, que quiere decir campo de la estrella, para fundar allí esa meta de peregrinos que a lo largo de los siglos han seguido haciendo ese recorrido de la Vía Láctea hasta llegar. Me contaba un amigo querido, director de cine español, Fernando León de Aranoa, que tuvo oportunidad de filmar a otros peregrinos que iban en pos de la estrella, pero estos en México. Venían a atravesar de noche llanado el Río Grande y su guía era una estrella, pero una estrella de neón, que era el signo que anunciaba un casino que quedaba del otro lado. Entonces podían andar en tanto la estrella estuviera encendida, y cuando ya la apagaban, ya se les perdía la guía.
ha sido motivo de la literatura, motivo permanente, no solamente de las grandes epopeyas, sino también de la novela, el tema del desplazamiento a todos los niveles. Si en la epopeya uno de los grandes desplazados es Ulises, que hace de su regreso a casa todo un camino de migración para poder llegar. En el mundo contemporáneo, en el Ulises de James Joyce, el hombre, el ser individual, hace también un camino de migración en las 24 horas que dura el día, desde el momento en que sale de su casa hasta el momento en que regresa. También es un periplo de migración. El propio John Steinbeck, que le citaba antes, aquí está mi perra roncando durísimo, no sé si la alcanzan a oír. Gorda, no, esa no la callan, arranca a roncar y no hay manera. John Steinbeck tiene muchas novelas muy bellas donde trata el tema. Hay una que es Las uvas de la ira, que son los cultivadores de uvas en California, desplazados como tus abejas, José Hugo, desplazados por la industrialización de la agricultura, y arrancan ese camino hacia una tierra que nadie les ha prometido. Simbólicamente el personaje de Steinbeck se llama Noé. Es una de las grandes novelas de migración. Otro que a mí lo leo con muchísimo encanto y amor es William Saroyan. William Saroyan, él mismo un desplazado, un migrante, porque es de familia armenia, desplazada de su lugar por una de las grandes matanzas que ha tenido que sufrir ese pueblo armenio, y llegan a Estados Unidos, y toda su literatura es una hermosísima oda, un canto de bienvenida, de recepción al migrante. Y aquí les tengo un diálogo de una de sus novelas, que se me cayeron hace un rato todos estos papeles y ahora no lo encuentro, pero en todo caso les cuento cómo es. Dice el niño de la familia de armenios, y le dice el niño: madre, alguien golpea a la puerta. Y le dice la madre: abre y ruégale que entre, sea quien sea. La meta de este gran viaje, que es el desplazamiento y la migración, tiene que ser una puerta abierta. La puerta abierta del santuario, donde tiene que ser bienvenido cualquiera que quiera atravesarla, sea quien sea. Encuentre allí un círculo de protección, un círculo de amistad, un nuevo lugar donde pueda hacer que su vida vuelva a tener sentido, donde el haber dejado atrás a sus muertos se ha compensado por la bienvenida que le den los vivos de ese lugar. Entonces, que estas palabras sirvan para festejar la bellísima exposición que hay ahora en el Museo de la Estampa, y la preciosa muestra de José Hugo, que tan lindamente, tan amorosamente ha representado toda esta gran aventura, dolorosa y a la vez milagrosa, de la humanidad, que es la migración y el desplazamiento. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. Muchísimas gracias a Laura Restrepo, conocidísima literata, autora de novelas importantes y también periodista. Coincido con Laura y te agradezco en este importante recorrido literario, muy sucinto pero muy puntual, que señala la importancia que tiene para el mundo, para la historia, la migración, y que efectivamente es un hecho que no es accidental, sino es esencial a la humanidad. Actualmente, según datos de la ONU, de los casi 8.000 millones de personas que vivimos en este mundo,
un 3% se está moviendo, que equivale ¿qué? A 240 millones de personas que están en este momento abandonando sus hogares en búsqueda de otra oportunidad. 240 millones, imagínense, es 2 veces la población de México, personas que están desesperadas buscando una nueva vida. Muchas gracias, Laura. Y quiero dar ahora la palabra a Arturo Rodríguez, que es el director de la Galería La Caja, allá en Tijuana, y es un muy conocido y muy celebrado promotor cultural allí en la frontera de Tijuana y San Diego. Arturo, por favor. Muchas gracias, José, y gracias al grupo tan nutrido que tenemos aquí el día de hoy. Laura, dijiste algo muy importante, que fue el ombligo, que Tijuana lo consideras como un ombligo. Lo considero igual, yo también. La única diferencia es que nuestros propios conciudadanos de aquí de Tijuana, de repente se les olvida que estamos en este sitio, ¿no? Entonces, eso es muy importante señalarlo de un extranjero, y el cual ojalá ahí se den cuenta la comunidad de aquí de Tijuana. José, hace buen rato estamos sentados en un lugar donde tú estuviste en alguna ocasión, no sé si te recuerdas, que te dejé aquí acompañado de una botellita de mezcal y me retiré por un ratito y aquí estabas. Entonces me da gusto escuchar tu nombre y verte nuevamente aquí en la caja donde estábamos. Y Damián, no nos conocemos, mas sin embargo, Olga Margarita Dávila me presentó tu obra. Ella está actualmente en Tijuana nuevamente y vi tu obra y me acuerdo tus inicios. Básicamente fue cuando ella me enseñó tu obra y te promovía mucho ella de una manera muy insistente en que tuviéramos obra tuya. No tuve la oportunidad de adquirir alguna obra, pero sí veía tu trabajo, y he seguido tu trabajo. Soy de Tijuana. Nacido aquí en esta ciudad, tengo 59 años y he visto cómo ha ido evolucionando esta ciudad. En un inicio, mi padre fue el que yo creo que me inicia a él de una manera sin conocer, porque él se dedicaba a pintar. Y era pintor como hobby y sus obras más importantes se destruyeron en una parte emblemática de Tijuana, que fue el hipódromo de Agua Caliente. Cuando se quemaron todas las obras. Él pintaba más que nada caballos, pero no se dedicaba a eso. Sin embargo, él obsequiaba esos caballos dentro del mismo espacio porque ahí laboraba él. Entonces era el reconocimiento. Yo creo que fue el acercamiento que yo tuve ahí. Posteriormente, a través de los años, Enrique Separa, que curiosamente al día de hoy es un gran promotor de la gráfica, que se llama La Brigada, el espacio, que ahorita está en pausa por lo mismo de la pandemia, pero La Brigada es un espacio que actualmente están promoviendo lo que es el grabado. Él me platicaba que el inicio del grabado aquí en Tijuana es con Luis Lombardo en 92, en 95, por ahí. Sin embargo, sigue creciendo y José Hugo es uno de estos artistas de aquí, de la región, que incursionan en la parte del grabado. Aunque es muy desconocido el aspecto de la adquisición de esta obra, porque no hay una cultura del coleccionismo aquí en la frontera, sin embargo sí se da, pero sí hay escasos coleccionistas. José Hugo, junto con Omar Nava y con Claudia Ramírez, a través de un taller que se llama La Talacha, ya no existe. También esos son de las otras historias de Tijuana, que abren espacios, duran 10 años, 5 años, 8 años, y desaparecen. Y desaparecen precisamente por lo mismo, por la situación de la adquisición de la obra. En la frontera con San Diego pasa lo mismo. Vivía ya 6 años y pasa lo mismo. O sea, aparecen espacios y desaparecen espacios, ¿no? Y la mayoría de los espacios que aparecen de creación son por los mismos artistas. No hay galeristas que se dediquen a esto, y los pocos galeristas que hay también son de alguna manera comercial, no son algunos contemporáneos, pero lo mismo, porque no hay una adquisición de esta misma obra, no pueden subsistir. Quiero hacer una lectura de
algo más reciente que dice: la frontera mantiene espacios para la proyección del grabado y las realidades que nos rodean. Justamente en febrero del año pasado, como parte de la celebración del 50 aniversario de la fundación del Departamento de Estudios de Chicanos y Chicanas, la Universidad Estatal de San Diego, en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte, invitaron a la exhibición Chicano AX Printmaking, haciendo impresiones y haciendo historia de 50 años de activismo artístico. Una selección de 30 piezas de colección de monotapia. El COLEF exhibió una robusta selección de cortes de linóleo, monoprints, serigrafía y grabados en madera, a propósito de manifestar preocupaciones y sueños de comunidades, orgullo y afirmación cultural, así como el uso del arte como agente de cambio. Las obras de arte provocan debates sobre temas relevantes, cuestiones urgentes. Por ejemplo, los temas abordados en la exposición incluyen migración masiva, muros fronterizos, separación familiar, pobreza extrema, violencia generalizada, racismo y odio, cambios climáticos, deterioro ambiental, polarización política y otros desafíos críticos de la sociedad contemporánea. Creo que es muy importante que el Colegio de la Frontera abra estos espacios y que tengan una galería y un grabado al alcance de esos proyectos. Como galería, nosotros hemos abierto un espacio de gráfica desde el año pasado. Tenemos obviamente a José Hugo aquí representándonos. Hugo Crosswhite es otro de los artistas que tenemos aquí también. Jaime Ruiz Otis. Y tenemos artistas de fuera como Joel Rendón, que probablemente por allá tú, José, tengas una referencia más clara de Joel. Y tenemos otro artista que es de Guadalajara, que es Bruno Reyes. Y un artista también que nos visita, que también es de fuera, que es Elizabeth Nepomucena. Esto se los hago como referencia porque la mayoría de los habitantes que radican aquí en Tijuana son de fuera. Tuvimos un ejercicio en el 2015 en el cual procuramos generar algo de identidad hacia nuestra ciudad. Y esta parte nos preocupa mucho porque regularmente a las personas que habitan aquí en la ciudad, cuando se les pregunta de dónde eres, regularmente dicen que soy de Zacatecas o es de Oaxaca, de México o de Veracruz. Una persona que tiene probablemente 40 años, ¿no? Y le preguntas nuevamente, ¿y cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Tijuana? Tengo 38 años. Entonces, regularmente esta parte de la identidad no se nos da, o no se les da a las personas porque desconozco, la verdad. O sea, no tienen este arraigo. Y esa es una preocupación que la galería se ha ido preocupando poco a poco. Estados Unidos, en lo que es la frontera de San Diego, de nuevo es lo mismo. Me toca vivir esto. Este mismo ejemplo es lo mismo que vivimos aquí en Tijuana. Y esto lo platico yo con mis... que como estoy en un consejo ahí, con estos mismos consejeros platicamos sobre este mismo problema. Y es la misma problemática, al igual que el coleccionismo. No hay ese coleccionismo en Estados Unidos. Se compran cosas, pero las cosas que se compran es un poquito diferente y no son de la región en adición a eso. Nosotros aquí en la galería, así como en el inicio mío, yo cuando me inicio comprando grabados, estamos haciendo esa misma labor nosotros aquí en la galería. Estamos teniendo un taller de grabado y en el cual estamos tratando de promover esta nueva formación cultural del coleccionismo, ¿no? Fomentando a través de la adquisición de este tipo de grabados, y es como queremos crecer. Me da mucho gusto que José Hugo sea uno de los artistas claves aquí dentro de la galería, y lo felicito por esta gran exposición que está en el Museo de la Estampa, y pues agradecer más que nada y contento por estar aquí contigo. Gracias, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. José. Muchísimas gracias, Arturo. Claro que sí, me acuerdo de ti, he estado ahí en la galería, una galería que no solamente ofrece la oportunidad de ver obras artísticas, sino también organiza convivios y una mezcla de culinaria con arte y demás, claro que sí.
Me parece interesante también estas acotaciones que haces sobre el ambiente artístico tijuanense, porque efectivamente, aunque no hay una gran profusión de coleccionistas institucionales y privados, Tijuana, como ya lo había señalado Laura Restrepo, sigue siendo un ombligo de cultura en México y en Norteamérica, porque quizás ahí, más que en otras fronteras de México, se da un intercambio constante de autores que vienen, como señalabas tú, Arturo, de varias partes de México, y que todos aportan desde su óptica particular un grano de arena a este diálogo intercultural. También parece que Tijuana ha creado también ciertos modos de interacción artística efímeros a través de festivales que han sabido recoger lo que es lo propio de los artistas tijuanenses, ¿no? Quiero pensar en los festivales como The Insight o Estandartes, que han creado también un tipo de obra muy particular dentro de esta ciudad. Y quiero pasar ahora a ceder la palabra a mi gran estimado amigo Demián Flores, amigo de muchas batallas y de mucho tiempo atrás. Demián, por favor, quedas con nosotros. Gracias, Joe, hermano. Oye, pues agradecer primero, la verdad que es un honor compartir esta mesa. Y bueno, pues mandarle un abrazo con todo el cariño a José Hugo, ¿no? Un amigo también de muchas batallas. Nos conocimos por ahí del 2007 en Cuba, justo intentando desplazarnos, ¿verdad? Para acercarnos a más conocimiento sobre la gráfica. Nos conocimos en La Habana, justo en un encuentro de gráfica que se llamaba La Joven Estampa. Y desde ahí, pues, hasta ahora hemos hecho una amistad ya, pues, bastante larga. Y bueno, yo creo que un poco apuntando lo que han dicho en esta mesa, creo que también habría que, como, yo creo que una de las grandes partes, o una de las partes más importantes también que podemos ver en esta exposición, es justo el medio de la gráfica, ¿no? Yo creo que no habría otro medio para mí más puntual para tocar este tema de la migración, pues que la gráfica. Yo creo que la gráfica justo como un medio, en su propia forma intrínseca, es la manera más masiva, ¿no? Que podemos, es el medio más complejo a nivel masivo que podemos tener, ¿no? Y bueno, y a mí me gusta mucho toda esta parte también justo de desplazamientos que hace José Hugo con respecto al medio, ¿no? El medio de grabado, pues lo podemos entender como un lenguaje bastante complejo, pero que como dentro de las prácticas contemporáneas es un lenguaje que ahora todos estos elementos que la han determinado a través del tiempo, ¿no? Elementos como justo la multiplicidad, la matriz, pues ahora son usadas también como detonantes conceptuales. Y yo creo que ahí es un gran aporte que hace José Hugo al lenguaje gráfico, en justo extender, digamos, estas nociones y ver, bueno, estas instalaciones o esta instalación que se puede ahora ver ahí en el Museo Nacional de la Estampa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es algo que a mí me parece como muy importante, como destacar. Y bueno, yo también, al igual que Hugo, creo que el arte visual efectivamente no da respuestas, sino abre, ¿no? Hace preguntas. Y yo, bueno, quisiera como compartir una serie de cosas que yo he hecho a partir de un espacio que nació en el 2006, que de hecho Hugo ya ha visitado en Oaxaca, que es el Centro Cultural La Curtiduría, que es un centro de arte, de diálogo, que ha encontrado también un brazo, digamos, con Tijuana, ¿no? Específicamente, donde no solamente ha estado José Hugo, sino Olga Margarita, que mencionabas, también estuvo muchos años trabajando como curadora, y bueno, ha habido un sinfín de Ruanova, ha estado por ahí,
en fin. Y bueno, la curtiduría nace en el 2006 dentro de un conflicto sociopolítico en Oaxaca, que es el conflicto del magisterio, que seguramente muchos conocen. Y desde ese momento, pues nos dimos a la tarea primero como un espacio de resistencia, abrir un lugar de reflexión con lo que se estaba viviendo. Un año después, prácticamente meses después, el padre Solalinde abre su casa albergue en Ixtepec. Bueno, yo soy del Istmo, yo soy de Juchitán, y obviamente pues nuestra relación con Ixtepec y con esta casa migrante pues es bastante cercana. Entonces, de inmediato, al abrir la curtiduría en el 2006, pues empezamos a trabajar con el padre Solalinde con una serie de actividades que intentaban pues sensibilizar sobre todo al entorno, ¿no? a las propias comunidades, pero también hacer justo proyectos que un poco abrieran a la reflexión y abrieran a estas preguntas, ¿no? Y una de las primeras acciones que hicimos fue recuperar una serie de pinturas que se habían hecho para el movimiento del 2006, pero que le dimos un giro para que tuvieran como una salida más hacia una reflexión sobre la migración. Y para el 2009 juntamos a un grupo de artistas de Oaxaca e hicimos una muestra que se inauguró primero en la curtiduría, después se llevó a la casa migrante con el padre Solalinde, y que fueron un grupo de artistas reflexionando sobre la idea del rostro, de este rostro anónimo, y con una causa que era intentar vender estas piezas para que pudieran ayudar a la casa albergue, ¿no? En algún momento también algunos artistas viajamos a este albergue con Solalinde, hicimos una serie de talleres y trabajos ya más específicos pues con los migrantes. También otro proyecto que, por ejemplo, hicimos desde la curtiduría, que me parece como importante mencionarlo, es prácticamente la última pieza que Helen Escobedo hizo en el 2010, que hizo una muestra que se llamó Éxodos, que no sé si recuerden, que se montó ahí en la Alameda del Sur, ¿no? Sobre Juárez, con la ayuda de estudiantes de los faros aquí de la Ciudad de México. Y después esta pieza que se quedó, digamos, como en pausa, nosotros la recuperamos y la llevamos también a Oaxaca y se montó tanto en la curtiduría como en el espacio que en aquel momento tenía el maestro Alejandro Santiago, un espacio de escultura que se llamó La Telaraña. Pero aquí lo interesante de este proyecto es que también mismo pues, viajó a la Casa Migrante con Solalinde, y aquí pues, se enriqueció muchísimo porque son unos personajes que están hechos de acero con pedazos de ropa, y toda esta ropa pues fueron construidas, digamos, por todos los migrantes que en aquel momento estaban en el albergue, ¿no? Otro proyecto que también hicimos apenas en el 2016, fue una exposición que se llamó Montar la Bestia, que fue una exposición que se presentó en el Museo de los Ferrocarriles en Puebla y que después viajó a Los Ángeles, al Fisher Museum, y es un proyecto de más de 45 escritores y artistas visuales, justo donde se abrió también esta reflexión sobre la migración, ¿no? Y bueno, era una exposición donde había piezas pues, de Gustavo Monroy, de Luciano Spano, textos de Natalia Toledo, de Mardonio Carballo. Y la idea surgió pues, de una pieza que era un ferrocarril, una maqueta de ferrocarril que hizo Gabriel Macotela, ¿no? Que alrededor de esta maqueta construimos, digamos, una especie de línea como de horizonte a partir de invitar a estos 45 poetas y artistas visuales a crear una pieza sobre un soporte muy delgado, casi como de 20 centímetros por 60, y con la unión de estas piezas se creó esta especie como de horizonte o como de tren, ¿no? Y era muy interesante porque borramos, digamos, las fichas técnicas y digamos, de quién era cada pieza. Entonces se lograba justo crear como una línea como colectiva, ¿no? Un poco hablando de esto que nos mencionaba también José Hugo, de la colectividad. Y por último, una pieza que, bueno, y para esto fue increíble porque bueno, se pudo publicar un catálogo increíble donde a manera de fichas, no sé si se ve,
venían los poemas, las imágenes. Es una imagen del Gritón. Esta es la maqueta de Gabriel Macotela. En fin, ¿no? Y apenas hace un año y medio antes de este encierro, de esta pandemia, hicimos un proyecto increíble porque yo para el 2009 más o menos yo tuve una exhibición en Los Ángeles y yo ahí conocí a un artista que se llama Dan McCleary, no sé si lo conoces, José Hugo, que él viajó mucho tiempo a Oaxaca cuando el recién fallecido James Brown vivía ahí. Y ahí conoció un poco pues, el mundo y se metió pues, a trabajar en los talleres de gráfica en Oaxaca. Aquí lo interesante es que él pues, se inspiró obviamente en todos los proyectos creados por el maestro Francisco Toledo y a su regreso a Los Ángeles hizo un proyecto que ahora se llama Art Division. No sé si conoces este proyecto, es un proyecto increíble. Es prácticamente una biblioteca pública, talleres para jóvenes y todo está dirigido justo para artistas migrantes, ¿no? Que está, de hecho, el Art Division clavado en el Parque MacArthur, ¿no? Que es frente a la embajada, que este parque, pues, hablarte es bastante complicado, ¿no? Y ahí, junto con este Art Division, la curtiduría hicimos una unión y hace un par de años creamos un proyecto que se llamó Dos Colectivos, que estuvo en el Museo Nacional de la Estampa también, y que después también viajó al Fisher Museum, y es este proyecto que lo verán aquí, donde prácticamente hicimos una exhibición de estudiantes de Art Division y estudiantes de la curtiduría, que antes de la pandemia empezamos a justo también como a intercambiar. Entonces algunos estudiantes, bueno, que obviamente tenían sus papeles en orden, pues pudieron viajar a Oaxaca y viceversa, ¿no? Entonces, realmente que fue un proyecto increíble de Art Division. Y bueno, pues quería compartir un poquito estos proyectos. La verdad que en uno de esos años también tuvimos la fortuna de tener la obra de José Hugo, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos una exposición simultánea tanto en la curtiduría como en el Museo de los Pintores, ¿no? Y recuerdo que hiciste también una acción, sí, un performance, y bueno, pues con las esperanzas y las ganas de que ya una vez termine o baje esto, pues podamos tenerte otra vez por allá, ¿no? Y bueno, pues yo nada más quería un poquito hablar de esta cosa de manera generalizada y pues ahorita que se abre la plática, pues adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Demián. Qué bonita plática. Efectivamente, este hombre, Demián Flores, ha sido un motor, un eje de muchas exposiciones colaborativas, muchas iniciativas detrás de esta hermandad que hay entre Oaxaca y Tijuana y San Diego. Está, sí, la curtiduría y detrás de la curtiduría Demián Flores, que hoy, por supuesto, como ya es un rasgo en él, no quiso hablar de su propia carrera artística, pero quien lo conoce sabemos que también la obra de Demián está influida por esta hibridación de culturas, esta hibridación de tiempos. En cierta manera, tú también, Demián, has hecho una migración estética de tu obra y bueno, pues ahí están las decenas de exposiciones que nos has regalado, que nos has obsequiado y además todo el trabajo que has hecho como agencia de necesidades sociales y de diálogo entre artistas. Muchas gracias a Demián. Y bueno, para cerrar esta ronda de presentaciones, me toca a mí decir algo, no quisiera ser muy extenso. Yo hice la curaduría de la exposición de José Hugo Sánchez, a quien no tenía el gusto de conocer personalmente y había visto su obra hace varios años en una exposición enorme allí en el Centro Cultural Tijuana y que me llamó mucho la atención todo el trabajo sobre planchas de grabado en madera y las impresiones. Y en esta ocasión, la exposición que está presente en el Museo Nacional de la Estampa, pues es una
una muestra pequeña de un trabajo urgente e importante. Y una de las razones por las que me interesó hablar con Emilio Payán para gestionar esta exposición fueron los temas que están dados desde el título de la exposición, la polinización y la migración. Y bueno, todos tenemos una idea general de que el problema de la migración de México se encuentra localizado en la frontera norte, pero quizás pasamos por alto que desde hace ya algunos lustros, 5 lustros por lo menos, el problema de la migración se ha agudizado muchísimo también en la frontera sur. Y quiero tomar esta oportunidad para simplemente hacer un breve comentario, dado que en los últimos años, desgraciadamente, México ha pasado a ocupar un papel de gendarme de los Estados Unidos ahí en la frontera sur. Estamos utilizando la migración como una moneda de cambio para entablar una relación con nuestro vecino del norte, con los Estados Unidos, particularmente con Donald Trump, pero no únicamente, puesto que ya desde hace 20 años llevamos haciendo planes para contener a la migración que viene de Centroamérica. Desgraciadamente, a pesar de que somos un país que a lo largo de todo el siglo XX ha expulsado a su población hacia el norte y que siempre habíamos tenido una actitud de víctimas a manos de los Estados Unidos, ahora nosotros estamos haciendo el trabajo de tapón, el trabajo de represión de migrantes que vienen de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, países que también se encuentran en una epidemia de violencia tremenda que ha obligado a familias enteras a buscar refugio en los Estados Unidos. Y esto, como ustedes también probablemente ya lo saben, ha llevado también a ciertas actitudes muy vergonzosas de parte de población mexicana que ve en los migrantes también una amenaza. O sea que la misma actitud que le reprochamos a los estadounidenses hacia nuestros migrantes cuando cruzan la frontera, cuando desafían a la muerte cruzando esa enorme frontera estadounidense, es la misma actitud que hemos tenido nosotros hacia los migrantes centroamericanos. Particularmente en las marchas que se dieron el año pasado, que cruzaron el país de sur a norte en búsqueda de un santuario, como decía Laura, de parte del gobierno estadounidense, y que México pues permitió que se pasara a utilizar a su territorio para que cruzara esa marcha, que fue detenida violentamente en la frontera, y posteriormente vino un acuerdo del gobierno actual con el gobierno de Donald Trump para hacer que México fungiera como un tercer país donde los solicitantes de asilo pudieran quedarse aquí. Según palabras de nuestro presidente, hoy mismo, esta mañana, actualmente existen 6,000 personas de origen centroamericano que están esperando una respuesta a trámites de solicitud de asilo político. Y México se ha prestado para aceptarlos aquí. Esperamos que efectivamente con el cambio de gobierno haya una mejora de la situación en la frontera norte, pero no solamente eso, sino que este gobierno haga también un esfuerzo por cambiar la situación en la región, en la frontera sur de nuestro país, donde autoridades del Instituto Nacional de Migración, la misma Guardia Nacional, se han prestado a la represión de los migrantes centroamericanos que desesperados llegan hasta nuestras fronteras en búsqueda de una oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la polinización, como ya lo había señalado Laura Restrepo, también es una cosa interesante porque polinizar significa
literalmente, biológicamente, llevar una semilla de un lugar a otro, permitir que la naturaleza se mezcle y genere otros campos, otras formas de vida biológica y, por qué no, también de vida cultural. Entonces, esta parte de la polinización me llamó la atención. Fíjense que mi familia es originaria de Yucatán, mi madre viene de allá, entonces yo siempre he sido una persona que viaja constantemente entre México y Yucatán, entre México y Baja California. Me han dicho que soy transpeninsular porque cruzo todo el país. Y el año pasado se dio una noticia que me llena mucho de orgullo, porque un grupo de mujeres que está encabezado por la señora Lady Pech, el apellido Pech es un apellido maya, del pueblo de Jopelchen, recibieron el premio de la Fundación Goodman por defensa de los apiarios de las abejas meliponas. La Fundación Goodman otorga anualmente un premio a organizaciones que se dedican a la defensa de la naturaleza, y particularmente en este caso el premio recayó en un conjunto de mujeres que han hecho de los apiarios su forma de vida. Las abejas meliponas son una especie muy particular que no tiene aguijón, por lo tanto son más pequeñas, mucho más productivas, y le dan de comer a cientos, miles de familias en varias regiones de la provincia del estado de Yucatán. Por lo cual, la lucha que encabeza Lady Pech contra instituciones tan poderosas como Monsanto, esta empresa transnacional que produce transgénicos y que ha estado cultivando soya transgénica en Yucatán, ha sido la que ocasionó la muerte o la desaparición de cientos de miles de estas abejas. Por lo tanto, entonces celebro que nuestro artista haya podido incluir este tema, porque si hay algo que puede hacer el arte y particularmente la gráfica, es poner en boca de nosotros, ante nuestros ojos, temas de importancia como son la migración y la polinización. Hasta aquí lo voy a dejar y quisiera ahora abrir el diálogo y empezar pues sí, afinar quizás algunos puntos sobre esta interesante reunión relacionada con la muestra Polinización del artista José Hugo Sánchez. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere abundar? Laura, por favor. Bueno, primero, encantadísima de escucharlos. La verdad que echo mucho de menos México y esta conversación ha reabierto toda mi nostalgia. Sobre lo que decía Arturo de Tijuana, fíjate que me llama mucho la atención porque hay muchas ciudades del mundo que son borrosas ante los ojos del resto del mundo. Simplemente no tienen cara, no tienen una identidad. Y Tijuana, desde luego que no es una de ellas. Yo creo que con solo decir el nombre de Tijuana, ya a miles de extranjeros nos evoca una ciudad con unas características muy precisas, inclusive visualmente. Las veces que he tenido la oportunidad de estar allá, lo de las galerías que tú mencionas, pero no solo eso, también los grafitis sobre las latas del muro, las cruces en el muro. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la vida nocturna de Tijuana. El rock, tienen un rock maravilloso. Hay como toda una escuela que me pareció entender venía de Santana y de sus seguidores, que hace que haya unos sitios de rock prodigiosos. La verdad que una de las noches que me pasearon ahí por diversos bares con música de Tijuana, sentí la potencia que ese cruce cultural, los lugares, porque no solamente
Claro, es más conocida la historia de los mexicanos que pasan hacia allá, pero mucho menos la de los norteamericanos que pasan a este lado. Me llevaron al sitio donde había estado Bob Dylan. En fin, es una ciudad con unas marcas clarísimas de identidad que hace que Tijuana sea una de los ombligos del mundo, como decíamos. Sobre lo que decía José, de lo que sucede o el papel que cumple la frontera sur en México de retener y de alguna manera utilizar ese freno de migrantes para negociar con el norte. Fíjate cómo se está dando en el mundo entero gobiernos que se van acercando al fascismo y que su moneda de cambio es precisamente el trato de los migrantes. En alguno de los lugares que he visitado con Médicos Sin Fronteras fue la isla de Lesbos en Grecia, donde está el atroz campamento de Moira, donde hubo el gran incendio hace poco, donde están hacinadas las familias sirias que vienen huyendo de la guerra, ahí al borde del Egeo, al que llaman ahora mar de la muerte por la cantidad de migrantes que se ahogan ahí en el mar. Los campesinos de Lesbos te cuentan que cuando echan las redes ya muchas veces sacan cadáveres. Es de verdad tan dramática la situación. Pero mira lo que hace Erdogan con el gobierno turco. Como puede frenar a los migrantes para que no se pasen hacia Grecia, que Grecia es como el lugar que ha escogido la Unión Europea, pagarle a Grecia para que se vuelva un poco el receptáculo de los miles de desplazados que vienen por Turquía. Entonces, Erdogan los frena millones de migrantes que quieren pasar a Grecia para negociar con la Unión Europea, su ingreso a la Unión Europea, no sé qué otros negocios. Y cuando no le cumplen, entonces suelta, deja pasar. Y entonces pasan 200,000, invaden Grecia y revientan las instalaciones y se crea una crisis humanitaria como la que vimos en el campo ese de Moira. Entonces mira cómo de alguna manera son las mismas políticas que se van configurando en el mundo sobre la base del maltrato y el absoluto desconocimiento de cualquier mínimo derecho de los migrantes. O sea que, bueno, muy encantada de escucharlos, a los artistas mexicanos, a los grabadores. Tengo una larga y muy cálida relación con Emilio, un grabador también, él también, muy con su taller, que lo conozco bien. Entonces, sé bien que esta es una de las muchas ramas florecientes y novedosas que hay en México y me alegra mucho ser parte de esta bienvenida a la exposición curada por ti, José, y de José Hugo. Enhorabuena, Laura, muchas gracias. Creo que sí, que efectivamente el problema de la migración no es algo que pudiéramos decir está limitado a las fronteras entre primero y tercer mundo. Ya uno de los intelectuales más conocidos de Tijuana, el señor Teddy Cruz, que creo que es de origen guatemalteco también, nos ha trazado una cosa que le llama el Ecuador político. El Ecuador político es una línea imaginaria que rodea el mundo, donde se encuentran los principales capitales donde se dan estos intercambios poblacionales. Y uno de estos lugares, Laura, es precisamente, está marcado como este punto geográfico al que acabas de hacer referencia, ahí entre la frontera entre Estambul y, ¿qué es el otro lado? Bulgaria, Grecia y Turquía, ¿no? Pero también en Hong Kong, también en el sudeste asiático, existen puntos de intercambio muy fuerte de personas que migran. Entonces sería interesante también que a futuro tuviésemos ahí en el Museo de la Estampa los puntos de vista también de otras partes del mundo donde la migración se ha convertido, como decíamos, en moneda de cambio
de gobiernos sin escrúpulos. Así es, así es. Muchas gracias por tus palabras, José. José, ¿quieres decir algo? Adelante, por favor. Voy a agregar un poquito, ¿no? A lo que tú dices y realmente a mí me hace reflexionar de una manera, bueno, profunda, y quiero decir esto porque digo, bueno, si la humanidad, esta humanidad que somos, está asignada por una ontología de humanidad que camina, o sea, que es migrante, que siempre se ha desplazado, y hoy en día nos damos cuenta de las vivencias por las que, o por los traumas, las muertes por las que pasan los migrantes. Yo quiero preguntarme, ¿qué tiene que ver con mi vida cotidiana? ¿Qué tiene que ver con mi casa, con mi comida, con mi pago, con mi amigo, con mi mamá? Porque de repente me hace pensar que todos somos migrantes, ¿no? Migramos al mercado, migramos a la calle, migramos a la carretera. Parecería ser que todos somos migrantes y en ese andar, en ese moverse, en esos límites entre espacios, ¿qué pasa, no? ¿Cómo cambiamos como seres humanos en el tránsito, en la convivencia con el otro? O yo soy el otro soy yo, o yo estoy autorizado en algo que todavía no sé qué es, que me sigue cuestionando. Tocando esos casos macabros, el caso de Camargo en Tamaulipas. Queman estos 16 migrantes y la camioneta parece baleada. Bueno, estos parecen casos de terror. Ahorita están investigando eso, la fiscalía. 16 migrantes quemados en una camioneta en Camargo, Tamaulipas, baleado. Y no saben quién fue a ciencia cierta, ¿no? Están detenidos por ahí unos policías. Pero casos estos de terror, pues que otra vez me remiten a preguntarme por mi ser, ¿qué juego yo aquí? ¿Qué juega la abeja? Yo me pregunto, la novela, el cine, nosotros, nuestra comunicación, nuestra lengua, este planeta Tierra asediado por contaminación. ¿Qué está pasando? Es el momento de replantearnos otras biopolíticas, otra manera de tratarnos y de vivirnos. Es estimulante y al mismo tiempo aterrador como los sistemas políticos, estas políticas del negocio, nos tienen amedrentados, separados. Y hablo de la comunidad, no hablo de múltiples comunidades, no solamente Tijuana y San Diego, ¿no? No solamente chicanos, mexicanos, tijuanenses, y toda esta diferenciación, cuando decimos, no, es que tú eres chicano, y tú eres tijuanense, y tú eres aquello, y tú eres lo otro. ¿Podríamos reconocernos en otra identidad múltiple? ¿Seríamos capaces de reinventarnos de otra manera? Yo no sé si estamos como dogmatizados y apegados a esa capa de seguridad que no queremos soltar porque nos sentimos muy cómodos, ¿sí? Y ahí queremos estar sin voltear al otro que también puede ser y es que me completa, ¿no? Mi diferencia. Claro, claro que sí. Yo había pensado, José Hugo, que después de esta pandemia, mira que yo creo que todos pecamos de un poco de ingenuidad el año pasado porque pensamos que la pandemia iba a durar 2 meses y luego 3 y luego 4 y así, ¿no? Y ahora nos está cayendo un poco el 20, nos estamos dando cuenta que esto va para mucho más largo, pero que este periodo de contingencia serviría precisamente para replantearse todas estas preguntas que tú acabas de hacer sobre la naturaleza del negocio, sobre la naturaleza del progreso, sobre el respeto a otras especies como las abejas. Sabemos que si las abejas desaparecen, entonces ya no va a haber manera de que se polinicen muchísimas especies que son de gran importancia para la alimentación mundial. Y parece ser que hay una esperanza en este periodo de que podamos hacer una reflexión y de que
construyamos una nueva realidad, construyamos una realidad donde seamos más conscientes de qué es lo que nosotros somos. Como decías tú, José Hugo, somos el otro, somos igual al otro. ¿Qué es lo que es verdaderamente necesario para los seres humanos? Dejemos de lado el consumismo y retomemos la senda de recuperar la ecología y recuperar la naturaleza. Yo espero que así sea. No sé, ¿ustedes comparten estas ideas o quieren? Por favor, Arturo, ahorita vamos, sí. Laura. Me queda claro la respuesta que le quiero dar yo a José Hugo. En el caso nuestro, lo que nos corresponde aquí a la caja es la promoción. He vivido muy de cerca esta parte del racismo y se ve bien sencillo hablarlo, pero estar en el medio de que te sientas atacado de alguna manera es muy diferente y se los voy a plantear de una manera muy elocuente. Estando en una reunión de consejo dentro de la institución, la directora, que ya no está dentro de la misma institución, que la acusaban de racista a ella, de alguna manera, obviamente se decidió, se renovó el contrato con ella, ¿no? Pero la parte que me corresponde a mí, cuando estamos en el consejo, son puros norteamericanos y el único mexicano soy yo. Yo radico en la ciudad de Tijuana y los demás radican en Estados Unidos. Y en ese momento, dice ella, yo no soy racista. Dice, tan es así que aquí está una persona de Tijuana, está un mexicano. Entonces, esa palabra no concebía lo que estaba diciendo y es tan natural para ella o para este norteamericano que no es racista, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que tengo yo es con otro lugar que me dedicaba anteriormente a vender cajas y el vendedor era una compañía americana y el vendedor era americano. Y me dice, ¿no? En una de las charlas que tenía, me dice, o sea, no puedo creer lo que estoy viviendo. Ayer fui al Campestre, es el campo de golf de aquí de Tijuana, y estaba jugando un negro, dice. Está en Tijuana. O sea, está en Tijuana el negro. Obviamente yo hice una cartita y lo despidieron a este vendedor, ¿no? Entonces, no estamos tan aislados. O sea, de repente pensamos que las cosas pasan afuera, ¿no? Pero realmente aquí en Tijuana nos toca a nosotros vivirlo de viva voz, ¿no? Y esta parte de la promoción por parte de este espacio que es la caja, nos corresponde a nosotros que el trabajo de los artistas se promuevan y denunciemos, nosotros ayudemos a esta promoción de la denuncia, ¿no? Y eso nos queda bien claro, ¿no? Y que sea consciente la comunidad de lo que está sucediendo a través de una obra de arte que de alguna manera es bella la obra, pero también te cuestiona, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros incentivar a este mercado, que no nada más se lleven la pieza, ¿no? Que sino cuestionen qué hay detrás de esa pieza, ¿no? Y esa es la parte que tanto a José Hugo como a Damián y como a Laura, ustedes tienen esa gran labor y ese gran, ¿qué vamos a decir? Habilidad en transmitir estas emociones, estos sentimientos, y que nosotros como promotores tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo y de enseñarla, ¿no? Y de mostrarla. Gracias. Esa es la respuesta para José Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Laura, ¿tú ibas a decir algo? Sí, bueno, ahora lo que decía Arturo de cómo el racismo se camufla y salta donde uno menos lo espera. Me acuerdo de una cena muy elegante que me invitaron en Ciudad de México. Era por los tiempos en que Condoleezza Rice estaba en el gobierno norteamericano. Era la secretaria de Estado. Sí, era secretaria de Estado. Y entonces dice una de las señoras que estaba en la cena esa, dice, no, Condoleezza Rice es una mujer muy elegante, digo, para ser negra. Entonces, pero espera, es que no es lo peor, espera. Entonces le gritamos racista y dice ella, ay, perdón, para ser afroamericana. Como si ya con lo políticamente correcto ya, pero que el racismo es tremendo y repta por todos lados. Mira, he estado escuchando últimamente
claro, esto del COVID, que como decía José, está resultando ya no tanto una anomalía como una forma prácticamente permanente de vivir y que está trastornando y trastocando todos nuestra concepción, nuestra rutina, nuestra forma de trabajo. Pero buscando gente que tenga soluciones, me ha parecido muy interesante lo que plantea Yanis Varoufakis, el exministro de Finanzas griego, que fue el que dio la gran pelea con la Unión Europea cuando querían expulsar a Grecia de la Unión Europea. El hombre anda trabajando en cómo fundar un nuevo presente a raíz de los cambios que ha producido la pandemia, pero también de una cierta lucidez, como decías tú, que nos da la pandemia de todo lo que ya estaba podrido y todavía no acababa de caer. Y planteaba, me parecía muy interesante, planteaba la contraposición entre globalización e internacionalismo. Decía, la pandemia es el fin de la globalización, porque ya no es posible pasar de un lado al otro, esos negocios de las multinacionales de un lado al otro se frenan por la pandemia. Y él lo contraponía al internacionalismo y decía, para mí la globalización son camiones cargados de mercancías atravesando fronteras con toda la libertad y con todos los permisos. No hay problema, la mercancía tiene circulación libre por el planeta, mientras que las personas, las que van buscando trabajo, son perseguidas, son quemadas, son asesinadas, las matan de hambre, las frenan en todas las fronteras y no las dejan pasar. Entonces él decía, para mí el internacionalismo es el fin del flujo de las mercancías y el inicio de las fronteras abiertas para las gentes que andan buscando trabajo. Me pareció una formulación muy profunda. Muchas gracias. Es muy interesante comentario, Laura. Yo quisiera aprovechar este comentario para pues darle las gracias a nuestros invitados, a la gente que participó el día de hoy y darle las gracias también a la gente que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión. Sabemos que el tema es muy extenso, hay muchas cosas más que decir sobre la migración, sobre la polinización y sobre la cultura. Por el momento, pues nos hemos llevado algunas impresiones que espero que después puedan profundizarse a través de un ejercicio de reflexión. Agradezco a Demián Flores, a José Hugo Sánchez, a Arturo Rodríguez y por supuesto a ti, Laura Restrepo, el que nos hayan acompañado a lo largo de este conversatorio. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gobierno de México.